Hermanos y hermanas, el Evangelio que nosotros escuchemos hoy es difícil porque es contrario del modo nosotros pensamos normalmente. Pero es importante que nosotros somos atentivos a la palabra de Dios, entonces puede ordenar nuestra vida correctamente. Todos nosotros escuchemos los mandamientos, el decálogo. Y nosotros recordamos el 4 mandamiento: hace honor a su padre o su madre. Es una cosa de importancia suficiente que Dios incluyendo en la divina ley. Y si nosotros escuchemos otras partes de la Santa Escritura, nosotros también podemos recordar, también Dios habla a los padres cómo hacer a los niños y los niños a los padres. Entonces, por la gente que escuchaba el primer tiempo este evangelio, ellos también, nosotros al menos pudimos pensar, conocía los mandamientos y conocía el mandamiento de honor a los padres y las madres. Pero nosotros debemos recordar también el primer mandamiento es de honor y ama a Dios. Y no permite ninguna cosa, nada y ninguno a una importancia antes de Dios. El primer mandamiento es siempre hacer en el primer lugar Dios y solo Dios, nada una otra cosa, ni también nadie otra persona antes de Dios. Esto es difícil, particularmente en nuestra cultura, porque siempre tenemos la tentación de hacer mí mismo como en primer, o una otra persona no es Dios en primer. Y esto es evangelio, díganos en error. Siempre en el primer lugar es Cristo, todos los otros son segundos. Y esto no es porque Dios quiere dar ofensa como nosotros o quiere nosotros problemas, es el contrario. Es cuando Dios es en primer, nuestra relación a Dios ordena todas las otras relaciones. Cuando Dios es primer en nuestra vida, el amor de Dios, incluyendo en todas las partes de nuestra vida, y nosotros podemos extender el amor Dios ha dado a nosotros. Es importante porque cuando pensamos de este evangelio, es importante nosotros realizamos el punto de la vida cristiana es en primer una relación de Dios, una relación con Dios en forma y santifica y ayuda todas las otras relaciones en nuestra vida. Entonces, por esto también Jesús necesita cada día, torna a la cruz y sigue a Cristo. Y ahora yo digo a ustedes, hace una máquina de la muerte y procede en su vida con esta acción que causa la muerte. Esta escucha loco, ¿de verdad? Mas eso es literalmente que diga Cristo. Es porque cuando nosotros actuamos como Cristo, Dios en primer, sigue a Cristo con nuestra cruz propio, nosotros también recibe de Dios toda la gracia, toda la fuerza, toda la habilidad que nosotros necesitamos, no solamente de hacer esas cosas, mas como la misma importancia prende esta gracia, amor y la fuerza a nuestro mundo. Entonces, cuando nosotros escuchemos este evangelio, es de ayudarnos a ordenar nuestra vida correctamente, ordenar nuestra vida espiritual correctamente, como ordene toda la vida y las relaciones con otros
correctamente. En primer Dios, otros segundo. Porque en ese Dios puede darnos la plena gracia, la plena fuerte, la plena paciencia, la plena habilidad de prender la gracia a nuestro mundo. Y Dios úsanos de explicar y prender y permitir otros de experienciar el amor de Dios en nuestra relación con ellos. Esto es fundamental a la vida cristiana. Por los apóstoles que escuchaban esto, como nosotros, claro que sí, era una cosa difícil de aceptar. Es difícil de hacer estas cosas. Entonces, es parte de nuestra vida cristiana de continuar a nuestra conversión día después de día, de reflejar más auténticamente y más prácticamente esas relaciones en nuestra vida. Por los apóstoles como nosotros, es una cosa nosotros debemos hacer poco y poco cada día, y más cada día. Entonces, por esto, durante este tiempo litúrgico, el tiempo ordinario, nosotros escuchamos de la vida, los enseñamientos, los milagros, los sermones, las enseñanzas de Cristo, de ayudarnos, de crecer en esta vida cristiana. Este es el punto de este tiempo litúrgico, el tiempo ordinario. Es de reflejar y aprender el modo de vivir de Cristo, el modo de orar de Cristo, el modo de relacionar de Cristo con otros, y nosotros imitarlo, entonces puede actuar como Cristo en nuestro mundo. El segundo parte de la misma evangelio, díganos la acción de Dios, porque Dios no olvida las acciones buenas. Nosotros escuchamos qué pasa cuando da la invitación a una profeta o da un tazo de agua fría. Dios no olvidar. En fato, nosotros escuchamos esta misma cosa al fin del Evangelio San Mateo, al fin del tiempo litúrgico a Cristo Rey. En ese tiempo, cuando Dios separa los ovejas y los cabrones, nosotros escuchamos la separación de los justos y los injustos. Nosotros escuchamos esta misma acción en la parte de Dios, el fin del tiempo. Es entonces nuestro tiempo de actuar para hacer Dios en primer y ordenar entonces otras partes de nuestra vida. De ordenar toda nuestra vida en la luz del amor de Dios, en nuestro amor por Dios. Cuando nosotros tenemos el coraje de vivir en este modo, se cambia toda nuestra vida. Cuando tenemos la habilidad y la gracia de hacer Dios en primer, no es una diminuidad de los otros, en contrario, nosotros damos a ellos más dignidad y más amor, no por nuestra fuerza, mas porque la fuerza de Dios. Cada tiempo nosotros actuamos en esta acción de fe. Dios cámbianos y nos vivimos en más unión con Cristo y con Dios. Y el amor de Dios no solamente da nuestra vida la fuerza, mas podemos extender la misma vida divina a todo el mundo. Cuando nosotros escuchamos este evangelio, claro que sí es difícil. Claro que sí es una dificultad de recordar en cada momento y en cada día la importancia de Dios, cuando nosotros debemos otras cosas de hacer, de recordar, otros lugares de ir,
y otras personas que necesitan nuestra atención y ayuda. Pero también debemos recordar en primer Dios, y esto ordene todas otras cosas en mi vida. En primer es mi responsabilidad de tornar la cruz y entonces puede hacer otras personas con su cruz. Cuando nosotros hacemos esta acción, nosotros tenemos también la confianza que Dios ayúdanos, presérvanos y llámanos poco a poco de unión más íntima con Él. Y nosotros podemos vivir no solamente con nuestra fuerza, mas también con la fuerza y el amor de Dios.